Entonces le invito a que vaya conmigo allí a 1 Timoteo capítulo 4 y leamos el versículo 16 específicamente. 1 Timoteo capítulo 4, verso número 16. Dice la Escritura: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar una vez más al Señor para que sea Él quien nos guíe en esta mañana. Buen Padre, gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu cuidado, Señor. Esta mañana queremos presentarnos delante de ti una vez más para que tu Espíritu Santo sea quien nos hable y que tú te glorifiques de una manera especial. Dios, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pablo escribe a Timoteo, su hijo amado, una persona que fue muy especial para él, diciéndole que tuviera cuidado. En vista de lo que estamos haciendo en esta mañana, que es adorar al Señor y presentar también a esta familia que va a servir al Señor en la congregación, me gustaría decir lo siguiente: que todos nosotros de alguna manera siempre estamos a la expectativa cuando se nos presenta a alguien que va a beneficiarnos o que va a servirnos. Pero al mismo tiempo, la persona que va a ocupar esta función también tiene una expectativa. ¿Qué pasará con quienes le voy a servir? Me gustaría ver dos cosas importantes con respecto a eso. Primero, de parte de nosotros, que estamos a la expectativa de quienes nuestros pastores hoy nos han presentado. Nosotros suponemos que esta persona en cuestión va a cumplir con los requisitos bíblicos y eclesiásticos en la función que está ocupando. De parte de la persona a quien se nos ha presentado, pudiera simplemente tener una expectativa, diciendo, bueno, ahora yo voy a servirle, pero me gustaría que las personas a quienes le voy a servir tengan cierta actitud. Si esto fuera una descripción para un puesto de trabajo, vendría bien, pero hablamos de la iglesia, hermano. Cuando uno va a solicitar un empleo, uno entiende que si va a ocupar algún tipo de gerencia, está en una posición administrativa, todos los demás que están por debajo de esa posición deben ver a uno como el jefe. Pero es la iglesia, hermano. Cristo es el jefe. Nosotros, sus siervos. Sin importar si es maestro, si es pastor, si es evangelista, si es misionero, siervo. Todos estamos dentro del mismo renglón de siervo de Cristo. Ahora bien, la Escritura nos dice que las personas, por ciertas funciones dentro de la iglesia, la misma palabra da cierta autoridad a estas personas para que puedan ejercerla sobre la iglesia basado en la palabra, en el temor de Dios y con misericordia. Entonces es necesario que nosotros sepamos que cuando tenemos entre nosotros un hombre que va a servirnos, tenemos que saber dos cosas importantes. Primero, ¿qué es y qué no es el siervo de Dios? Yo recuerdo un día, nuestro hermano pastor Giovanni predicando, mencionaba el caso de un pastor que era mensajero, era plomero, era chofer, era de todo. Un hermano se enfermaba, llamaban al pastor. Un hermano tenía un problema, llamaban al pastor. O sea, para todas las cosas ese pobre hombre, y perdón que lo digo así, pero en verdad era un pobre hombre, tenía que estar. Sin embargo, esa no es la función del siervo de Dios.
En una oportunidad yo hablé con los hermanos cuando estábamos en Ebenezer y le dije que la función, según las escrituras del hombre de Dios, es enseñar a la iglesia, capacitarla para la obra del ministerio. Entonces, si el hombre de Dios hace esa función, ya le hizo su parte. Ahora la iglesia hace la otra parte. Hace la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Sí están para asistirnos, sí están para apoyarnos, sí están para animarnos, pero no son nuestros esclavos. Y en caso de ser esclavos tienen que decir, como digo yo, que soy un esclavo libre. Así, hermanos míos, me gustaría entonces mostrar 3 cualidades clave que distinguen al siervo de Dios. En primer lugar, este hombre de Dios tiene que ocuparse en alimentarse bien con la palabra. Lea conmigo de nuevo el verso 16. Dice allí, ten cuidado de ti mismo, mencionó otro hermano Richie. Ampliando un poco más lo que mencionó otro hermano Pastor Richie, el cuidarse a sí mismo es alimentarse. Lea conmigo el verso 6 del capítulo 4. Si esto enseña a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido. No hay una cosa más difícil para la iglesia que cuando viene y se sienta allí con la intención de adorar a Dios a través de la exposición de la palabra de el pastor o el siervo que le está exponiendo, y que el hermano esté torturado diciendo, no, creo que no hay consistencia. Quizá no estudió mucho, quizá no se preparó bien, quizá no sé cuál es la causa, pero la iglesia necesita alimento sólido para que puedan estar firmes. Pero para eso el hombre de Dios primero tiene que alimentarse. Ocuparse de alimentarse bien con la palabra de Dios es la prioridad del siervo de Dios. Y en el libro de Josué, acompáñenme allí, capítulo número 1, encontramos 3 cosas importantes que la palabra de Dios nos enseña con respecto a eso. Josué capítulo 1, mire lo que le dice el Señor a este hombre que estaba por ocupar una responsabilidad muy grande. El Señor llama a cada uno a hacer diferente trabajo, pero el trabajo de Josué era un trabajo duro, porque él era judío, criado entre los judíos, había estado con Moisés todo este tiempo, había visto lo que Dios había hecho a través de Moisés, pero había visto claramente lo que el pueblo le había hecho a Moisés. Y ahora Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ponte de pie, te toca a ti. Y Dios le dice 3 cosas importantes. Versículo 8, un texto muy conocido por todos nosotros. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él conforme a todo lo que está escrito. Quiero que guardes, quiero que hagas. La prosperidad personal, espiritual, familiar y ministerial del hombre de Dios depende de su intimidad con Dios y su palabra. Lo segundo que le dice, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerce y que seas valiente, no temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Garantía de la presencia divina tenía Josué si él hacía la voluntad de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Comunión íntima con Dios y su palabra. Una decisión firme de hacer la voluntad de Dios. Y el verso 17 del capítulo 1, mire cómo dice. De la manera en que obedecimos a Moisés, hablando allí el pueblo, en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo. Estabilidad en el liderazgo. 3 cosas fundamentales tenía Josué allí. Prosperidad personal, espiritual, familiar y ministerial.
la garantía de la presencia divina y una estabilidad en el liderazgo. La clave. Josué se ocupó. Y si usted lee la historia de Josué, la escritura nos dice que cuando Moisés entraba al tabernáculo, él estaba a la puerta esperando que saliera. Cuando Moisés subía al monte, él estuvo. Cuando duró esos 40 días ya, porque siempre hablamos que Moisés duró 40 días ya, la Biblia no nos dice que Josué llevó una mochila de comida para cuando Moisés bajara. Dice que él subió con Moisés hasta un punto donde Moisés le dijo, hasta aquí, de ahí voy solo. Y se quedó allí. Léalo, porque siempre hablamos de Moisés, pero él duró 40 días ahí, esperando que bajara el hombre de Dios. Y cuando había que pelear, él salía a la batalla. Y cuando fueron a recorrer la tierra, ¿qué dijo? Dios lo ha entregado en nuestras manos, no lo comeremos como un pedacito de pan. Y el pueblo le dijo, si Dios está contigo como estuvo con Moisés, tranquilo, te seguimos donde quiera. Si nos alimentamos aquello que servimos al Señor, hay mucha posibilidad de que nuestro ministerio prospere, de que nuestras familias prosperen, de que el lugar donde estamos sirviendo prospere. Pero si no nos alimentamos de la palabra de Dios, es difícil. Lo primero entonces para el hombre de Dios es alimentarse en la intimidad, en la oración, en el estudio, en la lectura, en escuchar, en aprender. Volvamos allí a 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, la segunda parte del versículo dice, ten cuidado de ti mismo, y dice allí, de la doctrina. Debe cuidar la doctrina. El hombre de Dios debe ocuparse en guardar la doctrina tal cual como se le enseñó. Si hay algo que yo doy gracias al Señor por esta congregación, es por eso. Mientras escuchaba el testimonio de Percy, como él decía que desde pequeño estaba aquí. Muchos de nosotros podemos decir lo mismo, que llegamos muy jovencitos o muy pequeños aquí a este lugar. Y siempre escuchamos una y otra vez que debíamos guardar la doctrina, la palabra tal cual como se nos enseñó. Y yo doy gloria a Dios que hasta el día de hoy nuestra iglesia la guarda. Una vez que el hombre de Dios entonces está involucrado en la intimidad con Dios y va creciendo en su vida espiritual, es notable que la relación de él ha ido cambiando, ha ido creciendo. Podemos ver en su esposa, en sus hijos, la diferencia. Solo así él podrá entonces transmitir a otros esa gran verdad. Y ahí mismo, en el libro de Timoteo, la segunda carta, capítulo 2, acompáñeme por favor. Capítulo 2, versículo número 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Verso 14. 2:14. Recuérdale esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Puede transmitir el conocimiento. Una vez que ya lo apropió en su vida, entonces ahora va a ser celoso de guardar la doctrina y va a poder transmitirlo a otros. Pero recordemos que si él no se alimenta,
es imposible que pueda darle a nadie. Volvamos a 1 Timoteo capítulo 4 otra vez. Verso 6. Si esto enseña a los hermanos, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido según las palabras de fe y la buena doctrina que has seguido. El verso 9 del mismo capítulo 4, mire conmigo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todo. Verso 11. Esto manda y enseña. La doctrina, ese cuerpo de enseñanza que nosotros hemos abrazado conforme a la palabra de Dios, son los hombres de Dios, los siervos de Dios que están llamados no solamente a guardarla, sino a transmitirla a la iglesia. Mi suegro me dijo estas palabras cuando Marcela y yo decidimos casarnos. Él me dijo estas palabras: cuando estés estudiando, cuando tú estés metido con Dios en su palabra, si aparece tu esposa o tus hijos para sacarte de esa intimidad con Dios, bótalo. Es tu tiempo con Dios. Porque si tú no creces, ellos perecen. Si no crecen nuestros pastores, la iglesia perece. Es importante, hermano, entonces, que nosotros seamos parte del crecimiento espiritual de los pastores. Hay que permitir que ellos tengan un espacio donde puedan desarrollarse, crecer, meditar, sin hermano, sin esposa, sin niño, sin necesidades y compromisos que atender. Dice, sí, pero el trabajo del pastor es ese, sí, pero es que vamos a perder al pastor entonces. Y después traemos a otro y lo matamos, y traemos a otro y lo matamos, y así acabamos con todos los pastores en el país. No estamos llamados a eso como iglesia. Así que en el nombre del Señor, todo lo que usted pueda hacer para que estos hombres se metan en la palabra, tengan intimidad con la palabra, hágalo. Si un día te puede cruzar por la casa de Percy y decir, Percy, hoy yo quiero cuidarte la niña y quedarme aquí con Emi para que tú te vayas al monte a orar. Vete, Percy, a orar. Porque el que tiene hijos pequeños, y todo lo que hemos vivido esa experiencia, sabemos que el que tiene hijos pequeños es esclavo de los niños. Hacemos planes, estamos todos listos, fiebre, un vómito, se tropezó y está sangrando, se acabó el viaje, ahora la fiesta pasó a la clínica. Es una realidad. Entonces, si pudiéramos nosotros en un momento decir, bueno, Percy y Emi, que ya con la barriga así necesitaría como un descanso, vayan a descansar, nos quedamos con la niña, porque yo sé que a la niña le gusta estar con ellos, pero si van con la niña, más otro que está colgando aquí, es imposible que puedan disfrutar ellos. Ya Giovanni y Richie tienen hijos grandes, ya Richie es abuelo. Estamos orando para que Giovanni sea abuelo también, ¿verdad? Pero ellos necesitarían ese apoyo. Para mí fue una bendición cuando alguien me dijo, me quedo con los muchachos, salgan a dar una vuelta. Los hermanos en Ebenezer, yo doy gracias a Dios por ellos, porque varias veces me reprendieron por eso. Hermano, yo lo veo muy afanado, usted necesitaría descansar. No sé cuándo usted se acercó a los hermanos y le dijo, hermano, está muy afanado, usted tiene que descansar. Hágalo, necesitan descanso. Sus mentes están ocupadas pensando en ustedes, en sus problemas, en sus familias, en la condición financiera y todas las cosas que le pasan a los hermanos.
En una oportunidad una hermana nos estaba visitando en casa. Había un matrimonio, hermano nuestro también en la fe, y esa hermana, discípula de Marcela, y entre que las conversaciones hablábamos, ellos me preguntaban, ¿cómo te va en el ministerio? Y que algunas veces es difícil, la carga que el ministerio representa para nosotros es dura. Bueno, pasa una semana, no vemos a la hermana, 2 semanas, 3 semanas, un mes. Digo, Marcela, bueno, tenemos que ir porque le escribimos, la llamamos, no nos contesta. Vamos a la casa. La mujer está molesta y dice que no vuelve a la iglesia. Por mí no va a volver a la iglesia. ¿Y yo qué le hice a usted, hermano? Usted dijo que yo soy una carga. Antes de contestarle, sí es verdad, pero ahora le voy a contestar. No solamente usted. Cada persona que es parte de nuestra iglesia o del ministerio que realizamos está sobre mis hombros. Si no come, yo tengo hambre con él. Si se le enferma un hijo, yo estoy enfermo con él. Si no tiene con qué pagar la casa, estoy preocupado porque me lo va a dejar en la calle. Y si está un hijo preso, me llaman para que como pastor vaya a interceder. Entonces usted ve que cada persona entiende que su problema también es mío. Por eso es lo que dice la Escritura. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero el pastor lleva la carga a la iglesia. ¿Nos entendemos, hermano, ahora? Ahora ve por qué es necesario que le demos una mano a nuestros pastores. Que le tiremos la toalla. Cuando falleció el papá de Marcela, los hermanos allá en la iglesia me dijeron, hermano, mientras Marcela no esté aquí, nosotros nos hacemos cargo de usted y los muchachos. Y fue así. Durante ese tiempo nosotros no cocinamos nunca. Y Marcela preocupada y que no, yo quiero ir, no, tranquila, nosotros estamos bien aquí. Yo no he cocinado más nunca aquí. Se hicieron cargo de nosotros. Eso fue una bendición, hermano. Así que yo sé que estamos restringidos por el distanciamiento, por un montón de cosas, pero si no queremos invitar a la familia del pastor a nuestra casa a comer porque tenemos temor de este asunto del COVID, bueno, pues llévesela a su casa. Te pasa y dice, hermano, ahí le deja comida para que ustedes no tengan que cocinar. ¿Usted sabe lo lindo que le va a venir a la esposa del pastor? Sí. Nuestras esposas necesitan una ayudita en ese sentido. Porque ellas saben que aunque no podemos compartirle las cosas que llevamos sobre nuestros hombros, ellas saben que las llevamos. Hoy no son nuestras esposas, no conocen más de lo que nosotros creemos. Sufren junto con nosotros. Así que apóyela, anímela, esté cerca de ella, porque ella también necesitan, como dijo Giovanni, que habló con Emi. Yo me imagino esa conversación, ¿verdad? No es tan sencillo, hermano. Por lo cual el hombre de Dios entonces se ocupa no solamente de alimentarse para poder crecer y cuidar a la iglesia y a la familia. También tiene que ocuparse en guardar la doctrina, pero para eso tiene que prepararse. Necesita tiempo. Y ahí es donde entramos nosotros. En tercer lugar, volvemos otra vez allí al verso 16. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a lo que te oyeren. Pero mira el verso 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Hay personas que nos dicen con frecuencia, Dios conoce mi corazón. Él sabe lo que hay en el interior. Quizás la percepción tuya de lo que yo soy es muy distinta a lo que está allá en el corazón. Yo no voy a discutir eso con nadie. Pero permítame expresarle lo que dijo Cristo, que los frutos determinan el árbol. Y si usted llegara a ver un coco pegado a una mata de aguacate, estoy seguro que usted no quisiera probar esa agua de coco. Eso es extraño, ¿verdad? Es antinatural.
Entonces, si usted ve un creyente que anda con un vapor, creo que le dicen esta cosa, eso es extraño. Se supone que eso es lo impío que lo hace. ¿Nos entendemos? Entonces el fruto determina. Entonces el hombre de Dios debe transmitir ese provecho que ya él le ha sacado a la palabra, pero debe verse. Y allí es donde el capítulo 3 del mismo libro de 1 Timoteo nos describe estos requisitos para el hombre de Dios. Lea conmigo, por favor. Capítulo 3, verso 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Verso 7, también es necesario. Usted se da cuenta que el verso 2 comienza diciendo, pero es necesario. Verso 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. No solamente, amados míos, el hombre de Dios debe nutrirse él para poder nutrir a otro. No solamente debe ser celoso y guardar la doctrina, debe ser de provecho a la iglesia y a la comunidad. Nosotros creemos muchas veces que solamente somos evangélicos para nosotros mismos. Y ha sido un error por mucho tiempo pensar que la iglesia solamente debe dar testimonio a los evangélicos. ¿Y los impíos? Hace un tiempo yo compartí un testimonio de un joven llamado Robert, aquí mismo en la iglesia predicando, quien decía que era mejor vivir al lado del diablo y no de los evangélicos. Era difícil trabajar con Robert, porque él como evanista me respetaba, pero como evangélico, no. Él decía que no. Y dar testimonio a ese hombre fue bien difícil. Porque él vivía frente a una iglesia. Casi no dormía. Aunque parezca malo lo que voy a decir, pero este tiempo de pandemia ha sido un descanso para muchos barrios, por los evangélicos. Porque es triste eso. Yo crecí en Barrio Lindo, donde las iglesias eran, así como era el barrio, así eran las iglesias. Toda la noche había una vigilia. Y usted escuchaba esos gritos y esos saltos y esos aleluya y eso gloria a Dios a la hora de la madrugada, amados, era difícil. Y la gente decía, ¿qué clase de evangélicos son esos? ¿No le parece extraño que muchas de nuestras congregaciones, en toda la manzana donde está la iglesia, la gente ni la visita y no le hable de iglesia? Y cuando el Señor logra atraerlo y lo salva, regularmente se van a una iglesia lejos. Pero es triste. El hombre de Dios. Cuando estuvimos en Argentina, estaba como pastor en una iglesia. Y voy a visitar a los vecinos para decirle que acabamos de mudarnos ahí, que venimos de República Dominicana, que estamos sirviendo al Señor. Me dice una señora, mire, eso no es problema mío. Yo quisiera que ese lugar se le cayera arriba a ustedes. Me fui, voy donde el otro vecino, y no éramos muy gratos en el lugar. El pastor anterior era bastante conflictivo. Usted ve, él era un evangélico para el corazón,
adentro, para afuera no. Un hombre de Dios, pero no lo quería, porque era muy odioso. Buen testimonio. Debe ser un gozo para mí poder ir a un lugar y decir, he aquí mi pastor, he aquí mi pastor, he aquí mi pastor, y la gente dice, no, yo le conozco. Yo doy gracias al Señor por Percy. Y testifico de él en muchas partes. Y aunque nos gozamos, hermano, de todo lo que Dios ha hecho en la vida de Percy, yo doy gracias a Dios por su vida, porque ha mostrado ser un verdadero creyente en el corazón, pero también afuera. Para mí en lo personal ha sido de provecho. Para mi familia ha sido de provecho. Para el ministerio que hacemos allá en la línea ha sido de provecho. Y eso es una bendición, poder hoy decir que me gozo de verle servir al Señor. Quiero concluir. ¿Cómo podemos entonces ver al hombre de Dios con tan gran desafío de poder ser de provecho a la iglesia y a la comunidad? El capítulo 4, verso 12, lea conmigo rápidamente, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, siendo ejemplo a la iglesia, pero también a la comunidad. El verso 13 nos dice entonces, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ocupando el tiempo para las cosas espirituales. Y en tercer lugar, verso 14 nos dice, no descuide el don, ni el llamamiento. Tres cosas importantes que puedo dejar a nuestro hermano que hoy es nuestro pastor y a la iglesia que hoy le recibe. Que sea ejemplo, que se ocupe en las cosas espirituales y que no descuide ni el don ni el llamamiento. Que el Señor bendiga su palabra a nuestras vidas y que cada uno de nosotros pueda ser parte de este comienzo para esta familia. Y que podamos apoyarle en todo lo que sea necesario. Vamos a orar a nuestro Dios. Buen Padre, gracias. Gracias en esta preciosa mañana, una vez más, por este tiempo tan hermoso que nos permite estar en tu presencia. Bendice tu iglesia. Bendice cada familia aquí representada. Oro, Dios, por ellos, por sus hijos, porque todavía no han procreado hijos, que tú le bendigas, Señor, si es tu voluntad, dándole niños que puedan ellos criar y puedan presentar delante de ti como una ofrenda. Oramos, Dios, también por nuestros pastores. Bendice sus familias. Bendice, oh Dios, su ministerio. Que ellos puedan permanecer en la fe, en el llamado y ser de bendición a tu iglesia. Señor, gracias por esta iglesia, por el testimonio que ha sido durante todo este tiempo, que ha impactado nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Esperando, Dios, que podamos ser y seguir siendo de bendición. Gracias, Dios, por todo, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor le continúe bendiciendo ricamente.